Bienvenidos y bienvenidas a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio, y nos complace que nos acompañen el día de hoy para otro de nuestros jueves literarios. En este caso no estaremos hablando particularmente de una obra literaria, de un libro, sino hoy nos vamos a lo que para mí es una gran pasión, que es la historia. Vamos a estar hablando, vamos a estar iniciando la primera parte de dos, que van a ser dos charlas sobre dos revoluciones que cambiaron el mundo. Nos acompaña el día de hoy el embajador Roberto Reyes Mazón, que es licenciado en Economía por la UNAM, con maestría en Antropología por la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM. Bienvenido, Roberto. Gracias. Y entonces vamos a estar escuchando a Roberto hablar hoy acerca de lo que se le conoce en Estados Unidos como la Revolución Americana, que fue el conflicto de la independencia de los Estados Unidos de América, y vamos también a estar abriendo el diálogo al final de la plática. Muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra, Roberto. Muchas gracias. Muy buenas noches tengan a todos ustedes, amigos todos. Sean muy bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar no del aspecto militar de la independencia americana, sino más bien del contexto y las ideas que llevan a que se dé la independencia americana tal como ocurre. O sea que veremos más bien el pensamiento que influyó en los hombres que consumaron la independencia de los Estados Unidos de América. Traje mi acordeón, no lo voy a leer todo, espero que no haya profesores que se enojen por esto, pero sí empezaré mientras agarramos impulso con las primeras partes, con la primera parte a la que hemos intitulado la Revolución de los Estados Unidos de América. Los americanos no le llaman revolución, es su guerra de independencia. Ellos la palabra revolución no les gusta, la tratan de evitar, sobre todo en especial dentro de su país, pero no cabe duda que fue una revolución que no solo, como veremos en el transcurso de hoy, que no solo influyó en ese país, influyó mucho también en otros países y sobre todo en América Latina, como veremos. Además, ellos también fueron muy influidos por las ideas que venían del otro lado del océano, por los pensadores franceses y los mismos pensadores ingleses. Levantándose en armas contra los ingleses, son muy influidos por lo que está ocurriendo en Inglaterra, donde no sé si ustedes recuerden, pero el primer rey que es decapitado no fue Luis XVI. El primer rey que muere decapitado es Carlos de Inglaterra, no el actual, sino Carlos I. Fue el primer rey que muere decapitado durante una revolución que termina con la dinastía inglesa y da lugar al predominio del Parlamento. Pero ese predominio del Parlamento cae en manos de Oliverio Cromwell, quien se convierte en el gobernante por excelencia y es además un gobernante absoluto. Así como se rebelaron contra un rey absoluto, con poder absoluto, Oliverio Cromwell responde con un rey absoluto. Esto va a influir en lo que ocurre después, tanto en Francia como en otros lugares, porque lo que ocurrió en Inglaterra, en última instancia, ayudó a fortalecer el parlamentarismo. Nuestra forma de vida y el mundo que conocemos deben mucho de la estructura de sus valores, ideas y patrones de conducta a dos revoluciones que transformaron a la humanidad e influyeron directa e indirectamente en casi todas las regiones de la Tierra, desde las heladas estepas rusas
hasta las selvas brasileñas. La Revolución Francesa y la Revolución Americana, ambas ocurridas en la segunda mitad del siglo XVIII, pondrían los cimientos de nuevos sistemas de gobierno y de nuevos conceptos políticos y sociales que en su evolución hacia nuestra época sustentan la conducta y muchos nuevos paradigmas de las sociedades actuales, prácticamente en todos los campos. Hace unos momentos estábamos platicando y decía yo que no todo es nuevo. A pesar de que vivimos en una época de cambios increíbles, estos cambios tienen sus raíces en otras épocas y algunas discusiones son de gran actualidad. El horizonte sociopolítico y económico en que se gestaron fue el correspondiente a la época de la Ilustración europea. Fueron los años en que la humanidad, optimista siglos antes de las guerras del siglo XX, esperaba avanzar a pasos agigantados mediante el reconocimiento de la diosa de la razón, de la diosa razón, como llegaron a llamarlo los revolucionarios franceses. Ya no era entonces la palabra de Dios. En ese sentido estamos en una época revolucionaria. El deísmo cede su lugar ante los pensadores que nos dicen lo que importa es que razonemos, que el hombre razone. Y estamos entonces en el surgimiento de nuevas ideas que postulan que el hombre debe alcanzar su destino razonando, no por creencias religiosas, cuando en realidad las deidades no han participado directamente en los acontecimientos sociales, según ellos. El hombre, Prometeo liberado de siglos de oscurantismo, llegaba finalmente al conocimiento razonando por sí mismo. Así pensaban ellos. Las columnas del saber de este mundo, cimentadas en la autoridad de los escritores clásicos de la antigüedad y de los padres de la Iglesia, eran derrumbadas por un invisible Sansón, que a diferencia del héroe bíblico, la sustituía con nuevos y más sólidos soportes y más mundanos, diremos, que harían y siguen haciendo e influyendo en la forma en que contemplamos la vida y las formas que tenemos de organizar nuestros gobiernos. Pensadores como Montesquieu, el francés Montesquieu, por eso digo, estamos hablando de Estados Unidos, pero vamos a ver que Montesquieu tuvo que ver con la guerra de independencia de Estados Unidos. Buscaban modificar los gobiernos. ¿Por qué querían modificar a los gobiernos Montesquieu? Bueno, primero porque lo que les digo de Oliverio Cromwell, habían quitado a un rey y lo que había surgido fue un tirano al cual provocó una guerra civil en la cual en la batalla él murió estando en el poder. Cuando subió su hijo al poder, porque creaba prácticamente otra dinastía, resulta que muere el hijo en la batalla, son derrotados y se restablece la monarquía en Inglaterra. Pero estaba el ejemplo de que se había quitado a un rey y no había funcionado. Entonces, el respeto al rey seguía existiendo, obviamente. Y además, Oliverio Cromwell basaba su poder, era protestante y calvinista, basaba su poder en ideas religiosas y quería gobernar mediante ideas religiosas. Pero, en el fondo, lo que se convirtió fue en un gobernante absolutista, con poder absoluto. Entonces, empezaron a estudiarse, bueno, quitamos un rey, ¿y de qué sirvió? ¿De qué sirvió quitar a un rey? Ya vimos lo que pasó en Inglaterra. Pensadores como Montesquieu buscaban modificar a los gobiernos postulando la separación en tres poderes, potestades las llamaba él.
3 potestades. ¿Qué les recuerda esto? Que se equilibrarían entre sí, lo que serviría para proteger mejor al ciudadano. Él afirma, cito, esto no soy yo, sino es Montesquieu: cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura la potestad legislativa y la potestad ejecutiva están reunidas, no puede haber libertad. Es tajante. No puede haber libertad. Porque podemos tener que el mismo monarca o senado pueda hacer leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. Montesquieu publicó su libro en 1748. Lo publicó en forma anónima. Lo publicó en Francia. Y los reyes franceses eran absolutistas. Entonces, obviamente Montesquieu se protegió. Lo hizo en forma anónima. El espíritu de las leyes es el libro que él escribió. Desde 1748 propuso, precisamente para evitar el surgimiento de tiranías o de dictaduras, la división de los gobiernos en 3 poderes. Montesquieu, sin embargo, estaba siguiendo los pasos de Hobbes, del inglés Hobbes, 1668, casi 100 años antes que él, y Locke, 1690, y coincidió temporalmente con varios grandes intelectuales y connacionales suyos, entre ellos Rousseau, que publicó en 1752, y muchas otras obras, François-Marie Arouet, que todos ustedes lo conocen muy bien, por otro nombre, por el nombre de Voltaire, y D'Alembert y los enciclopedistas, 1751-1756. Es la época en que están surgiendo estos pensamientos en Europa, allende el océano. Algunos, como Voltaire, con su ingenio, porque la ironía y la burla no son de esta época tampoco, con su ingenio deificaba la razón y, arrancando sonrisas y enojos a sus lectores, destruían los mitos sociales y religiosos que predominaban en sus días. Entre los principales objetivos de sus sarcasmos e ironías estuvieron la Iglesia Católica, por razones ideológicas, no de fe, ideológicas y políticas, y su antiguo amigo Rousseau. ¿Por qué se peleó con Rousseau? Todos dicen que posiblemente fue un pleito personal, que se fue llevado pues casi a la política. Mientras esto pasaba en el hemisferio occidental, o sea en América, en las costas que recorrieran Caboto y Verrazano, habían surgido colonias anglosajonas. Estas colonias anglosajonas, cuando surgen en el siglo XVII, están muy lejos del poderío que vemos hoy en día en esa región. Eran colonias débiles, colonias muy incipientes, y segundo, no estaban en buenos términos unas con otras, y cada uno tenía un gobernador diferente. Había uno que representaba al rey, que era el que sería el más importante de todos, pero legalmente no tenía autoridad en los estados que gobernaban otros gobernadores. Entonces, la primera colonia en Estados Unidos fue la de Virginia. Fue una colonia de intercambio comercial, y después, años más tarde, se fundaron otros establecimientos. Eran colonias muy diferentes entre sí, desde las fundadas por grupos religiosos exiliados. Bien interesante, porque llegan los puritanos calvinistas de Cabo Cod, cuando los que mandan en Inglaterra son los anglicanos. Llegan los católicos de Maryland, tierra de María, encabezados por Lord Baltimore posteriormente, y también llegan incluso
los cuáqueros, todos hemos oído hablar de ellos, de Pensilvania, y los neopaganos de Marymount, posteriormente expulsados de América por los puritanos. Los de Marymount eran una especie de hippies de su época, que viajaron a América y crearon una colonia increíble. Y pues así como nosotros íbamos hippies, para ellos eran los hippies, hasta que los puritanos dijeron: no, esto no puede ser, y los corrieron. Llegaron exactamente para regresarlos a Inglaterra. Ahora, entre la Nueva Inglaterra de los puritanos y los cuáqueros de Pensilvania había una colonia holandesa llamada Nueva Ámsterdam. Hago referencia a esto porque esto nos está indicando que las bases, los fundamentos de estas colonias no eran comunes. Esa Nueva Ámsterdam es justo donde está hoy Nueva York, y la colonia fue anexada por Inglaterra posteriormente. A diferencia de la colonización española, llena de reglamentos estatales y por lo tanto con consecuencias muy burocráticas, esas colonias se organizaban por sí solas, porque pongamos, los puritanos venían huyendo de Inglaterra cuando fue derrotado Cromwell, y crean su colonia, vienen en el Mayflower y llegan a Plymouth y crean su colonia ellos. ¿Por qué? Porque quieren tener libertad de culto. Entonces ellos crean sus autoridades ahí, aunque reconocen la autoridad del rey. Los cuáqueros igual, todos están unidos con la autoridad del rey. ¿Por qué? Vamos a ver que ellos necesitaban protección. Entonces, por eso en ellos vamos a ver una gran variedad, mientras que en las colonias españolas nosotros vamos a tener la presencia real muy continua, aunque no siempre haya apoyado con fondos. Pero el rey estaba muy presente, incluso cómo se llamaban nuestros gobernantes. Los principales eran los virreyes, o sea, los que son casi como el rey en persona. Lo que ellos dicen es palabra casi como palabra real, y nadie más se les podía enfrentar. Entonces, nuestros gobiernos, nuestras colonias dependen mucho de las decisiones y del poder de los representantes reales y de los jefes que se ejecutaban, que se elegían, que se enviaban. No se podían elegir autoridades independientes, debían de ser desde los presidentes municipales reconocidos por las autoridades del centro. En cambio, en las colonias anglosajonas del norte, ellos tenían mucho más posibilidades de actuar por cuenta propia, porque además la corona no le interesaba mandarles dinero. En el sur llegan empresas que crean plantaciones, y esas plantaciones crean áreas, zonas, donde la empresa decide qué es lo que se hace. Y en esas plantaciones del sur requieren de mano de obra esclava, mientras que en el norte, pongamos, los puritanos con su idea del trabajo y de que el trabajo purifica, etc., trabajan ellos mismos, ellos cultivan, etc. Entonces son estados muy diferentes entre sí y no están unidos por una fuerza central en América fuerte. La fuerza estaba en Londres, y en Inglaterra estaban las guerras civiles. Los Estuardo son derrocados y se crea una nueva dinastía, la de Orange, que venían de Holanda, y los Estuardo son expulsados, y viene una inestabilidad considerable en Inglaterra, aunque la religión oficial era la anglicana. Inglaterra se tiene que ocupar de sus problemas.
aquellos que están allá al otro lado del mar, pues sí me interesan, y además me envían cosas que son importantes para mi desarrollo, nos envían productos que nos dejan buenas ganancias, etc. Pero pues ahí vamos a ver, les vamos a mandar unos 4 regimientos para que los protejan. ¿Y ya? ¿Protegernos de quién? De los franceses, que estaban colonizando Canadá y estaban colonizando todo el área del Mississippi, Luisiana, la Luisiana. Entonces, si ustedes ven el mapa, Canadá está al norte y Luisiana está al oeste. Y las colonias, ya una vez que se empezaron a desarrollar, empezaron a expandirse hacia el oeste. ¿Quiénes estaban al oeste? Los franceses. ¿Y cuál era la posición fuerte de los franceses? Montreal y Quebec. Ahí era donde estaban los franceses, con 2 plazas fuertes muy considerables. Además, los franceses, aunque no tenían grandes números, como no había habido emigraciones como las que ocurrieron en Estados Unidos, emigraciones de los anglicanos, emigraciones de los puritanos, emigraciones de los cuáqueros, emigraciones de los católicos, y luego las plantaciones que estaban haciendo sus negocios y que estaban desarrollándose en los estados del sur. Los franceses estaban desarrollándose con un sistema de colonización basado en que permitían que los soldados llevaran sus familias. Entonces eran colonias semi-militarizadas, mientras que los anglos de la América del Norte lo que tenían eran milicias, pero son muy importantes esas milicias, como veremos más adelante. En el sur, además, los franceses no habían colonizado con una alta densidad. En Canadá sí, pero en el sur no, la Luisiana no. A tal grado que en 1803, ya después de la independencia, el gobernante francés, que en ese momento era Napoleón Bonaparte, les vendió la Luisiana a los americanos. Ahí empezó la expansión americana hacia el oeste. En ese momento, no mediante una guerra, sino mediante una compra. Y Napoleón se olvidó de América porque había mandado tropas a Haití. La Revolución Francesa no liberó a los esclavos, no los liberó. Así que muchos me dicen, es que los americanos en su revolución no liberaron a los esclavos, tampoco los franceses. Entonces mandaron tropas francesas a Haití y prácticamente los acabó el clima, los acabaron los haitianos, y ya quedaron curados de salud. Haití se independizó, fue de los primeros países que se independizó en América, con un rey, además crearon una monarquía. Pero bueno, todo eso hizo que como que Napoleón dijera, mejor yo me retiro de la Luisiana y se las vendo a ellos. Pero cuando se las vendió, el problema ya no eran colonias, ya eran los Estados Unidos. Volviendo al momento en que eran colonias, teníamos a Canadá, colonia francesa en el norte, y los franceses también en el Mississippi y en el Ohio. Entonces empiezan las pugnas porque los colonos no pueden avanzar hacia el oeste, y está en el interés de Inglaterra también derrotar a Francia. No tanto por América, los ingleses lo que querían era derrotar a Francia para quedarse en la India, y lo lograron expulsar a los franceses de la India, y también derrotaron a los franceses en América. Ambos partidos tuvieron por ayuda a tribus indígenas. Los franceses fueron auxiliados por los hurones y los ingleses por los iroqueses.
Recuerden la película El último mohicano. Se supone que el último mohicano era un iroqués de una tribu, parte de una subtribu de los iroqueses, que precisamente es exterminada por los franceses. La guerra dura en América 3 años. Después de 3 años, los ingleses, con ayuda de milicias, esto es bien importante, con ayuda de milicias locales, o sea, milicias de los colonos de las 13 colonias americanas, logran triunfar y tomar Montreal y tomar Quebec. Francia pierde sus colonias del Canadá. Y esto va a ser también significativo porque va a producir disgusto de los colonos que participan en la lucha contra los franceses, al lado de las tropas inglesas. Va a producir disgustos porque no se les da lo que ellos esperaban en realidad. Y tenemos que hacer un paréntesis. Antes de esto, en Inglaterra, con estas luchas de dinastías, cuando termina la dinastía de Orange, pues ¿a quién ponen de rey? Con la experiencia de Oliverio Cromwell, el parlamento ya no quería nada de que no fuera otro rey. Y traen un rey de la misma dinastía de Orange, pariente de los que estaban antes, que venían de los Países Bajos. Lo traen de Hannover, Alemania, Jorge I. Pero Jorge I acepta el reinado, pero no le interesaba estar en Londres. Él estaba feliz en el centro de Europa, con las grandes cortes de Viena, de París y de los estados, los principados alemanes. Esa era su vida, pasaba metido en Alemania y casi no iba a Inglaterra. Entonces, cuando hay un vacío de poder, alguien lo tiene que llenar. Y esa es una de las razones por las que el Parlamento inglés adquirió tanta fuerza, porque el rey no pasaba en Londres. Y una vez que se crea costumbre, es muy difícil quitarles lo que ya tienen. Entonces, poco a poco se va incrementando la fuerza del Parlamento inglés. Y la ausencia de este rey explica en parte el poder que adquirió el Parlamento y el proceso democratizador que se daría en Inglaterra, que fue un proceso gradual más que revolucionario. Ahora bien, en esta época entonces hay un desarrollo del pensamiento político inglés. El filósofo inglés John Locke fue uno de los principales exponentes de la teoría desarrollada por el alemán Samuel von Pufendorf, que escribió sobre el derecho de la naturaleza y el derecho de los pueblos. Actualmente el título puede parecer inofensivo, pero en esos años el principio prevaleciente clave era el derecho divino y monástico. ¿De quiénes? De los reyes para gobernar. La legitimidad de un régimen la daba la sangre, no un derecho natural o de los pueblos. Se dice del pensador alemán, de Pufendorf, que él inicia, sustentándose en ideas de Hobbes y de Rousseau, el proceso antiteológico o ateológico, según preferamos decirlo, de las ideas de Hobbes y de la jurisprudencia occidental, por haber separado y distinguido entre el derecho y la moral, asignando el primero, el derecho al fuero externo al hombre. Hoy diríamos la convivencia social, y el segundo, asignando el segundo, la parte moral, al aspecto interno del individuo, si la moral le corresponde al individuo. La influencia del concepto que tenía Aristóteles del hombre como un ser social por esencia es el remoto principio de estas discusiones. O sea, si vamos así ya
o principio original de estas discusiones lo encontramos en Aristóteles, quien nos dice que el hombre es un animal, un ser social, un ser social. Entonces, estas ideas también están permeando en su época, están llegando en su época. Y luego publica el Tratado sobre el Gobierno. Entonces, en la parte moral, en la parte no moral, en la parte que se debe dedicar a la convivencia social, en el que afirma que el consentimiento general es la base de toda sociedad política. El consentimiento general es la base de toda sociedad política. A nosotros generalmente se nos presenta como confusión con el contrato social. Ya Locke había hablado de esto y le llamamos la escuela la escuela contratista del origen de la sociedad. Justifica el derrocamiento de la dinastía inglesa de los Estuardo. Fíjense, está justificando Locke el derrocamiento de un rey en el siglo XVII, porque la acción contó con el consentimiento del pueblo inglés. Los reyes se habían apoyado en las creencias religiosas para legitimar su poder. La filosofía y la ilustración pusieron en duda que el poder real derivara de la voluntad divina, y aunque reconocieron la existencia de una divinidad suprema, no aceptaron que se requiriera sin excepciones de intermediarios o sacerdotes para comunicarse con ella. Decían que el hombre puede comunicarse directamente con la divinidad. Locke plantea que la necesidad de sobrevivencia de la sociedad lleva a los hombres a buscar una forma de eliminar las disputas violentas. Y esto tiene muchas sabiduría en mi opinión, puedo estar equivocado, pero en mi opinión, la sociedad no es para crear violencia, la sociedad es para crear convivencia. Entonces, claro, si sigo Marx, que Marx decía que la violencia en las sociedades progresaban porque los gobiernos debían de ser sustituidos por las clases explotadas y entonces se requería la violencia porque nunca iban a ceder el poder pacíficamente, pues entonces obviamente no voy a estar de acuerdo con eso. Esta es la solución inglesa después de la Revolución Gloriosa. Acepta la tolerancia religiosa, pero no para los católicos. Esto es bien interesante. Pues estos no siguen la razón en su búsqueda de Dios. En aquel tiempo, estamos hablando del siglo XVII y XVIII, no siguen la razón en su búsqueda de Dios y en su conducta en la sociedad civil y política, sino que siguen a la autoridad de un solo individuo y no llegan al ser supremo mediante la razón. Eso es lo que más alegaban ellos. Hoy en día la iglesia ya sigue mucho, tiene una sección, una parte en la cual se analiza racionalmente, conforme a los dogmas siempre, para los que sean católicos, las actitudes y las creencias de las religiones. Ese ser supremo de los ilustrados de finales del siglo XVII y del XVIII difícilmente participaba directamente en los asuntos de los hombres y se interesaba mucho menos en legitimar el principio del absolutismo real. O sea, esta gente decía eso, pero no creen que lo decía y que todos contentos, no, estaban en peligro grave, porque ponían en duda el poder absoluto del rey. Es muy tranquilo decirlo en una aula con los alumnos, cuando estuve con ellos, ¿verdad? Y no se dan cuenta del peligro que significaba que es para estos hombres decir eso. Se interesaba mucho menos en legitimar esa divinidad, el principio del absolutismo real. Esto todavía es peor. O sea, el absolutismo real no tiene fundamento en la fe ni en Dios, según decían ellos. Sin embargo, los filósofos de la razón nunca resolvieron el problema de la relación de la humanidad con el ser supremo. Hasta la fecha no lo hemos resuelto, ¿no?
Descartes le hace poner en movimiento el universo, pero en palabras de Pascal, luego de ese manotazo, no sabe qué hacer con él. El problema del deísmo en la política y la sociedad civil finalmente engendraría el escepticismo, y los pragmáticos ingleses terminaron desligándose del problema. John Locke escribió: nuestra misión en este mundo no es conocer todas las cosas, sino solo aquellas que atañen al modo de conducir nuestras vidas. Las peculiares condiciones de las colonias inglesas y la influencia de la Ilustración. Después de esto entendemos que los problemas políticos de Inglaterra y las nuevas ideas de la Ilustración francesa, así como las de los precursores del liberalismo inglés, fertilizaron la tierra de las colonias inglesas, donde la libertad individual, opuesta al leviatán estatal. ¿Qué es el leviatán? Hobbes, un filósofo de la Ilustración, razonando, llegó a la conclusión de que el Estado debía tener poder absoluto, era todo, que el Estado justificaba todo y eliminaba al individuo prácticamente. Entonces, por eso se dice muchas veces, es un leviatán, este Estado es un leviatán. El leviatán estatal entonces se oponía a la razón, se oponía a la constitución de gobiernos en donde los individuos pudieran desempeñar un papel y pudieran expresar sus ideas. Ya las estaban expresando. Debemos darnos cuenta pues que muchas de estas ideas, algunas fueron públicas, se hicieron públicas, otras eran clandestinas, iban por abajo, ¿verdad? y se carteaban los individuos. A mí me llama mucho la atención que los independentistas estadounidenses tenían una correspondencia y un conocimiento de las ideas de lo que estaba pasando en Europa increíble, y que igual pasaba con los independentistas de la América Latina, que también conocían, pero aquí con mucho más restricciones por parte del gobierno, porque incluso se prohibía la importación de libros que en muchos casos llegaban libremente a los Estados Unidos. Entonces, en estos casos estamos viendo ya, no hay nada nuevo en la oposición entre la libertad individual y el absolutismo estatal, el leviatán estatal. Todo lo estamos encontrando, muchas cosas que aparentemente son problemas actuales, son problemas con aspectos actuales, pero que se han estado discutiendo desde hace muchos años. Y en Estados Unidos esto tuvo su efecto, pero también había otros aspectos. La mezcla de cultura y regiones separaba entre sí a las 13 colonias, que en común tenían la obediencia a la corona británica, pero la amenaza de la expansión colonial francesa pues era muy real. Sin importar el origen de su viaje al Nuevo Mundo, se vio seriamente amenazada por el avance de los franceses sobre la región de los lagos y sobre la zona del Mississippi. Por otra parte, las organizaciones políticas sociales y la vida cultural impulsadas por la libertad de expresión y la tolerancia religiosa, si todas las colonias francesas habían sido, no todas, pero 5 o 6 de ellas fueron fundadas por gente que huía de la represión religiosa en Inglaterra, incluyendo americanos, pues obviamente tenían que tener un aspecto de libertad religiosa para tolerarse unos a otros. Se aceptaban y se empezaron a aceptar entre ellos mismos. Pero el problema con los católicos de Baltimore y de Maryland era que no aceptaban la religión de los protestantes, no podían por fe, porque la autoridad máxima para el católico en esos momentos, en todos los aspectos de su vida, podríamos decir, no es como hoy que podemos decir, bueno, en mi vida religiosa sigo los preceptos del obispo, del papa,
En esos momentos se seguía en todo el precepto de lo que decía el Papa, y el Papa era más gobernante de un estado también. Entonces, ellos tienen una ventaja, creo yo, le hago, no sé cómo decirlo, una ventaja, una posibilidad que en las colonias españolas no se da. Aquí la religión es católica y no se acepta otra religión. Y cuando nos independizamos, conservamos la prohibición de otras religiones en nuestras constituciones. No dimos libertad religiosa, sino hasta más tarde. Entonces, es significativo porque ya en 1641 resulta que habían surgido diarios, periódicos en las colonias en la América del Norte. En 1704 surgió el primer diario y en 1641 ya habían tenido problemas por publicaciones, pero no diarias, o sea, no periódicos, sino publicaciones que se hacían, se entregaban y ya nada más esto era todo, pero circulaban. Ya cuando surgen los diarios es otro aspecto, eso es todos los días, ¿verdad? Un diario, por eso se llama diario. Entonces, los realistas querían tener el control de tal manera que de hecho se aplicara la censura. O sea, en Inglaterra se quiso aplicar la censura a los diarios, pero el poeta John Milton publicó su Areopagítica, un polémico escrito contra la censura en 1644. O sea, ya se publicaban y ya había publicaciones contra la censura desde el siglo XVII. En el panfleto argumentaba que la razón y los hechos podían usarse para poner en duda la tradición y las verdades. Poner en duda la tradición y las, entrecomillado, verdades. Las entrecomilladas de él, por supuesto. Y debería permitirse publicar libremente para dar a conocer esas posiciones entre la gente. Esta era una idea revolucionaria en ese país en ese momento. Respecto a Milton, infortunadamente, al triunfo de la revolución de Oliverio Cromwell, se convirtió en jefe de la oficina que daba las autorizaciones para la impresión de los diarios, lo que de hecho era una oficina de censura, porque había criticado la censura cuando estaba en la oposición. O sea que tomar una postura en la oposición y una cuando se tiene poder, pues también no es nuevo, ya ocurrió en esos años. De este lado del océano Atlántico, en 1733, el gobernante de Nueva York encarceló al editor del New York Weekly Journal, acusándolo de difamación. Pero el jurado, ya tenían jurados, habían logrado que se reconociera el poder judicial por jurados que eran electos, eso sí, eran electos por los mismos colonos, que no era una población muy grande. Acusándolo de difamación, pero el jurado lo declaró inocente. En las colonias hispanas, escribí yo, probablemente habría sido enviado directamente al calabozo. Ese juicio contribuyó a establecer el principio de libertad de prensa, incluso antes de la independencia. Esto es bien interesante. Uno de los rasgos predominantes sin duda es el complejo de rasgos, porque es un complejo de rasgos de las 13 colonias inglesas, y fue la ausencia, por todo lo que hemos visto, de una fuerte intervención del gobierno en la vida de las mismas. En el periodo de su formación gozaban prácticamente de libertad para gobernarse como desearan. Incluso en 1618 la Compañía de Virginia, las mismas empresas, además por conveniencia económica, dio instrucciones al gobernador para que a los habitantes libres, sujetos a a los habitantes libres, ahorita voy a explicar esto, de las plantaciones, se eligieran representantes y formaran un consejo. Las mismas empresas que estaban en Inglaterra pedían que se formaran consejos aquí en América, porque así les era más fácil manejar sus empresas. Y
Dice habitantes libres, pero no están hablando de esclavos, de libres y esclavos, están hablando de libres y contratados. Esto no existió en las colonias españolas. En las colonias inglesas era posible contratar a un inglés en Inglaterra y se le pagaba el viaje y se le traía a la América y trabajaba sin pago, bueno, excepto casa y comida, en la casa o en la granja o en la hacienda o lo que fuera del colono que le había pagado, pero era por un tiempo determinado. Pongamos, si el contrato era por 10 años, a los 10 años que van en libertad, podía regresar a Inglaterra o podía quedarse en América. La mayoría optaban por quedarse en América. Entonces, cuando habla de habitantes libres, los que podían formar los consejos eran los dueños de las propiedades y los que contrataban a estos otros habitantes que ya eran numerosos, pero que no tenían derechos, hasta que cumplían el contrato. Terminaron el contrato, adquirían exactamente los mismos derechos que los otros pobladores. Esto fue trascendente a la larga, pues a partir de ese momento se afectó el derecho de los colonos a participar en su propio gobierno y a elegir representantes para el sistema legislativo. De esta manera limitaban el poder del gobernador. Ellos mismos dictaban sus leyes constreñidos solos por límites muy vagos. Esas legislaturas estatales con el tiempo se apoderarían del control de los asuntos financieros. Los colonos establecieron ante las autoridades coloniales el derecho que ellos tenían a manejar los recursos que se generaban en la colonia, y ellos con esos recursos le pagaban al gobernador, pero ellos decidían el pago, aunque les mandaban de Inglaterra la cantidad y lo que fuera, pero ellos daban el pago, ellos daban los recursos y aceptaban. Entonces no se podían gastar los ingresos recaudados sin el consentimiento de los representantes elegidos, ni siquiera para pagar los sueldos de los gobernadores o de los demás funcionarios del gobierno colonial. En consecuencia, estos se vieron presionados, es fácil entenderlo, para actuar de conformidad con la voluntad popular en las asambleas de colonos, incluso antes de la independencia. Los puritanos de la colonia Plymouth tenían su propia organización política basada en el Pacto de Mayflower, nombre del barco que les condujo a la América. Durante muchos años dirigieron sus propios asuntos con base en las interpretaciones bíblicas sin intervención del gobierno de la metrópoli londinense, agobiada por otros problemas. Otro caso es la Compañía de Massachusetts, cuyos consejos directivos se trasladaron físicamente a la América del Norte, por lo que en este caso la autoridad quedó por completo en manos de personas que residían en las colonias. ¿Por qué se trasladaron? Porque pues en Inglaterra había guerra civil, o sea, se sentían más seguros viniendo para acá. La independencia y la forma de gobernarse les hacía sentirse cada vez más americanos. Además, frente a la homogeneidad de la población que residía en Inglaterra, se desarrolló la heterogeneidad de la población de las colonias inglesas americanas. Tocqueville es un francés que visitó Estados Unidos 50 años después de la independencia. Escribe que un americano de padre inglés se podía casar con una francesa y tener 4 hijos cuyas esposas fueran todas de nacionalidad diferente. Fue también uno de los primeros que habló del peligro del individualismo exagerado y como objetivo primordial, sin consideraciones de los deberes del buen ciudadano. En esa época se hablaba mucho de los deberes del buen ciudadano y se era un poco ingenuos en el sentido de que el individuo era el que iba a cumplir por sí mismo con lo que se debía hacer. Existía además el espíritu de frontera. Había amplias oportunidades hacia el oeste, más allá de las tierras costeras, para quien quisiera esforzarse en arrancar un terreno agrícola a los bosques y no temiera arriesgar su vida ante los posibles ataques e incursiones de los franceses y sus aliados indios. El mar era un elemento que ofrecía oportunidades libres de trabas al
comercio o contrabando con las colonias españolas. Muchos de los ingleses contrabandistas que mencionan las fuentes hispanas eran en realidad, entre comillas, americanos de la Nueva Inglaterra. Las utilidades del negocio eran dobles, pues se evadían los impuestos y prohibiciones españolas y los impuestos ingleses sobre el comercio, dada la débil presencia de la corona. ¿Por qué? Porque España prohibía el comercio con los territorios ingleses. No se podía comerciar con los ingleses en toda una serie de productos. Los productos que se producían en América se comerciaban para España y con España. España podía comerciar con quien quisiera, pero nosotros deberíamos de comerciar con España. Entonces, para los americanos, pues era muy fácil tomar sus barcos, que ya tenían barcos pesqueros fuertes, y venir hasta las colonias españolas, donde había más gente, más que bien dispuesta para venderles, ¿verdad?, contra lo dispuesto por las autoridades reales, y el negocio era redondo. La amenaza francesa, que parecía que iba a traer muchos beneficios, sí trajo muchos beneficios, pero también provocó crisis en el sistema inglés. ¿Por qué? Porque los combates se dieron entre ingleses y milicias estadounidenses contra los franceses, pero las milicias americanas fueron muy importantes. Ahí empezó la carrera militar de un americano que ustedes conocen, el general George Washington. Empezó peleando precisamente contra los indios y contra los franceses en la zona hacia Luisiana. Al triunfar Inglaterra en América y la India, se dio en posesión de vastas superficies que le imponían una fuerte carga administrativa, aunque comercialmente fueran muy beneficiosas, sobre todo la India. Sí, la India era más, en esa guerra lo que se jugaba era la India, era donde lograron expulsar a los franceses. Le era necesario reorganizar eficientemente su nuevo imperio a los ingleses, pero en América las condiciones no eran muy favorables para las cargas muy significativas que producía la reorganización más eficiente de las colonias. Por eficiencia, los ingleses entendían cómo le sacamos más a la India y cómo le sacamos más a la América. Eliminar el peligro francés y conscientes del papel jugado en la lucha con los franceses por las milicias locales, las colonias exigían más libertad y autogobierno. Ya no requerían tanto de la seguridad que administraba el poderío naval inglés. La metrópoli se vio obligada a organizar los territorios del interior antes en poder de Francia, y para eso sí procuró seguir una política que no le enemistara con los colonos franceses y los indios que se habían aliado con los colonos galos. En 1763 reservó para las tribus indias todo el territorio entre el Mississippi y las 13 colonias inglesas del Atlántico. Esto significaba detener la expansión de los pobladores de la Nueva Inglaterra hacia el oeste. Aunque la medida no se cumplió a cabalidad, los colonos consideraron lesionados sus derechos sobre estos territorios y empiezan a surgir discrepancias entre los colonos y los ingleses, y la idea de los colonos de que pues no necesitaban tanto de los franceses para de las tropas inglesas para subsistir ante los franceses. Entre las consecuencias de la ampliación del imperio inglés estaba la necesidad de una nueva política hacendaria para obtener los recursos requeridos. No se podían financiar los gastos públicos con más impuestos. Los establecimientos de nuevos impuestos sobre el comercio fueron no para mejorar la regulación del mismo, sino para mejorar las rentas del reino. Textual, mejorar las rentas del reino. Una política fiscal netamente recaudatoria. Las colonias consideraban que ya pagaban bastante y además ahora tenían la convicción de que ellas mismas contaban ya con milicias que les daban autoprotección.
Los nuevos impuestos no fueron bien vistos, lo que creó fuerte oposición política. Las colonias se opusieron a esos gravámenes y protestaron contra, comillas, la tributación impuesta por el Parlamento británico, en el cual carecían de representación. No estoy seguro. ¿Por qué contra el Parlamento británico? Porque dependían del Parlamento, no dependían del rey. El rey daba las órdenes, pero ya el Parlamento era el que estaba decidiendo las políticas regulatorias hacendarias en la América y en Inglaterra. Pero ellos decían, nosotros dependemos directamente del rey, por lo que el Parlamento no les puede imponer tributación. Y sobre todo, decían ellos, además no tenemos representante en el Parlamento. Rechazó estos argumentos y los colonios respondieron con el boicot de las mercancías inglesas. Durante una década se tuvo una estira de afloje entre ambos bandos, pues pocos en ese momento eran los que deseaban llegar a decisiones extremas. No deseaban llegar a romper sus relaciones con Inglaterra, pedían que se les diera representación en el Parlamento inglés. Pero el Parlamento, los parlamentarios ingleses ya tenían establecidos equilibrios de poder. La llegada de los parlamentarios estadounidenses había roto todo ese poder, entonces dificultaba que aceptaran representantes estadounidenses. Quienes rechazaron a los representantes, que las colonias americanas tuvieran representantes en el Parlamento, fueron los parlamentarios. El rey no tenía opinión en ese sentido. Pero claro, él obedecía al Parlamento cuando le mandaba a decir que estableciera impuestos y que les dijera a las colonias que no iba a nombrar representantes de ellas ante el Parlamento del país. Entonces, esto empieza a generar ya las disputas. Viene la tira del té en el puerto de Boston, y entonces a Boston, a Nueva Inglaterra, se le prohíben muchas cosas, pero las demás colonias van en auxilio de ella, dicen que la van a seguir, y como consecuencia de esa acción, el Parlamento se vio frente a un dilema. Si no hacía nada, reconocía su falta de autoridad en la colonia. Y siempre el político que está en el poder le da mucha importancia a su autoridad. Pero si actuaba, el Parlamento podía agravar la situación. Optó por recurrir a las leyes llamadas de coerción. Entre ellas, unas prohibían la elección de consejeros locales para el gobierno de Massachusetts, donde había ocurrido el incidente del té, que arrojaron el té al mar, porque tenían la ley que solo la compañía de Indias podía comerciar con el té, entonces lo arrojaron al mar. Estos serían los representantes de Massachusetts, serían designados por el rey. También los jurados serían designados por agentes del gobernador. Se emitió además la llamada Ley de Quebec, y esto fue como una represalia, porque esto fue por los parlamentarios, que garantizaba a los franceses el derecho de gozar de libertad de religión. Esto era un tema para los protestantes que habían salido huyendo de Inglaterra, como los católicos. Se les negaba libertad de religión y de sus propios sistemas legales. A los franceses se les permitía gozar de la libertad de continuar con su sistema legal. Entonces, hay un estado en Estados Unidos que sigue el sistema de derecho romano por los franceses. Es la Luisiana. La Luisiana que les vendió a Napoleón, le dejaron a Luisiana, no a toda la Luisiana de aquel tiempo, pero en la Luisiana actual, ahí se sigue el derecho romano, que es el derecho francés. Entonces se llevó hacia la Guerra de Independencia, y el 4 de julio de 1776 se dictaminó la Ley de Independencia,
la Declaración de Independencia. Y nada más les voy a leer los primeros párrafos. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos, conciencia histórica, se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho. Obviamente hubo una discusión fuerte entre quienes decían las leyes de la naturaleza y lo incluyeron en la declaración, y los que decían y la divinidad y Dios. Total, ¿qué hicieron? Pues ponen a los dos. Las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho. Un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que le imputan a la separación. El respeto al juicio de la humanidad hace que tengan que declarar las causas que los hacen declararse en contra de su rey y de todo lo que existe en ese momento. No había precedentes. La Revolución Francesa todavía tenía que esperar un poco menos de 20 años. No, más, ya estaba en gestación, pero tuvo que esperar un poco. Entonces, estas frases, todo esto es muy significativo porque nos está indicando todo lo que hemos visto y podemos comprender por qué lo dicen. Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador. Otra vez, aquí hay que aceptar el creador de ciertos derechos inalienables, que si ciertos derechos, el hombre tiene derechos a los que no puede renunciar. Aunque quiera renunciar, no puede renunciar a ellos. Que entre estos derechos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos. O sea, los gobiernos, según esto, se instituyen para garantizar los derechos de los hombres, no para violentarlos. Los derechos de los hombres, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Nuevamente la teoría del contrato, ¿verdad? El consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla y instituir un nuevo gobierno que se funde en estos principios. Predominaron pues las ideas de Locke acerca del consentimiento del pueblo, más que las expuestas por Rousseau en su libro Contrato Social. Y con esto podemos tener un break para dejar para después nada más el nuevo sistema de gobierno, o sea, en qué consistió el gobierno que ellos crearon. Ya tenemos los antecedentes, y eso nos hará entender más fácilmente por qué crearon ellos este gobierno en esa forma. Y pues podemos interrumpir un momento. Sí, gracias. Antes entonces de concluir con la última parte de la plática, ahora pues nos gustaría abrir el foro a comentarios, dudas que puedan tener la audiencia, si gustan. Pues muy elocuente su charla, muy interesante, muy emotiva y muy clara. Yo quisiera hacer dos tipos de comentarios. Uno, de toda esta idea de la ilustración, la racionalidad, y usted mencionaba también las nuevas plantaciones, los nuevos negocios que se van creando y posteriormente que redundan en procesos de industrialización, como que esta vida de negocios, pues podríamos pensar los economistas, requieren de cierta racionalidad, implican de alguna manera, refuerzan toda esta idea de todos estos filósofos que usted mencionaba. Y en segunda pregunta quisiera plantear
precisamente en contraste con este proceso de racionalidad, de ilustración. Yo recuerdo por ahí, creo que fue hace algunos años, pues fue en la época precisamente de la primera campaña de Trump, que salió un libro por ahí que se llamaba La Era de la Sinrazón, y por ahí salió otro libro que se llamaba El Fin del Poder de Moshe Naim. Como que están surgiendo en los últimos 10, 15 años nuevos planteamientos que de alguna manera cuestionan ese proceso de racionalidad, como que estamos entrando en otros momentos. No sé si valga la pena hacer alguna consideración sobre eso, pero yo quiero felicitarle y agradecerle pues esta gran oportunidad que nos da de escuchar sus sabias palabras. Muchas gracias. Voy a ir a mi lado antropólogo. Chomsky es un lingüista que dice que todo es inventado. El hombre ha inventado todo, desde el lenguaje. ¿No en Chomsky? No es Chomsky, sí. Entonces, las palabras son en realidad, pero el hombre tiene el mismo cerebro en todas partes, aunque hablemos diferentes idiomas. Pero lo que una palabra no es una palabra en sí, sino un concepto. Y entonces los conceptos que tienen las palabras, para él son equivocados para él. Tenemos que cambiar todo eso y cambiar la sociedad. Empecemos cambiando la forma de hablar. Entonces, por eso también ciertos sectores sociales crean idiomas distintos al nuestro y hablan un poco diferente a nosotros. Es consciente. Tal vez los que lo hablan, la mayoría no sepan por qué, pero los que están orientando y dirigiendo a esos grupos, no digo manejándolos, los que están orientándolos, sí saben por qué, o sea, conocen estos pensadores actuales. De ahí ha derivado también que hay que cambiar todo lo antiguo no vale, no sirve, hay que hacer nuevas cosas. Entonces se crea una especie de diálogo de sordos, porque unos están hablando de ciertas consideraciones que ya existen y los otros están usando otro mensaje. Entonces, en América Latina en este momento, entre la izquierda, como fracasó la izquierda clásica del siglo XX, pues tenían que buscar nuevas formas, y con el foro de San Pablo han salido muchos intelectuales que han desarrollado este tipo de ideas. Entonces, en América Latina, no todos, unos más, otros menos, pero el problema de América Latina es que ¿cómo creamos dictadores? ¿Cómo no le damos importancia a la democracia? Pero los dictadores surgen desde el momento que surge la independencia, y también hay razones para eso. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, estos nuevos gobiernos de izquierda, ¿qué hacen? Primero, quieren cambiar el nombre, con la letra. Cambian el lugar del Palacio del Gobierno, se mueven. Hay que cambiar todo. Porque todo lo anterior no vale y hay que quitarle a la gente la idea de lo anterior y así deslegitimar lo anterior. No mediante ideas, sino mediante gestos y visualidades. Mediante gestos y visualidades. Pero si quieren razonarlo, no pueden, porque ellos mismos no entienden a Chomsky. Es muy difícil entender a Chomsky. Y al menos para mí me ha sido muy difícil. Y hay otros también pensadores que son parte de este movimiento, que dicen, es que hay que acabar con todo. Hay que cambiar todo. Y ¿a qué se refiere cambiarlo todo? Cambiar todo desde los conceptos que tenemos. Sí, claro. Desde claro, los conceptos, sí. pero también cambiar la forma de vestir. Sí, pero como todo va evolucionando, nos vamos dando cuenta más. Yo tengo 82 años,
y me voy dando cuenta de que todo está evolucionando y que estamos pasando a una modernidad en todos aspectos. Sí, pero una cosa es la modernidad Sí, técnica. pero esa modernidad la estamos llevando, ya se están cambiando muchas cosas. Entonces también hay una cosa, que la izquierda o que la derecha, o con lo que usted ha mencionado, hay diferencia de clases, diferencia de cultura, el gobierno realmente está coludido con muchas intereses de todo tipo, buenos y malos. Me refiero buenos, ya sabe usted a cuáles, al trabajo, al trabajador, a la cultura, y malos a otro tipo de gente y a otro tipo de negocios que sabemos que existen. Correcto, todos los gobiernos están coludidos con intereses, buenos y malos. Pero tiene usted razón, toda la razón del mundo, y qué bien que llama la atención sobre esto. Pero pongamos cambios. Los cambios vienen de todas partes y no necesariamente tienen que ser políticos. Es decir, también en el concepto de derechos humanos, ¿verdad? Originalmente eran derechos del hombre, así se llamaban, derechos del hombre. Y vamos a ver que los americanos, al crear su gobierno, hablan de derechos del hombre, y los franceses hablan de derechos del hombre. Y cualquier feminista que esté aquí sabrá que una francesa que fue guillotinada, pero en ese momento ella, cuando ve que se crean los derechos del hombre, crea en una forma sarcástica. La francesa, la Revolución Francesa, que le dijo, si no tienen pan, coman pasteles. No, ¿A qué se refiere? No, estoy hablando de los derechos del hombre. Entonces esta francesa ve que los derechos del hombre, ¿por qué derechos del hombre? Y escribió los derechos de la mujer, por sus pistolas, ella. Bueno, también la mujer tenemos derechos. Sí, pero en ese momento... Bueno, en ese momento no, porque ya tenemos 4 evoluciones feministas, 4. Llevamos 4. La primera empezó en Estados Unidos y siguió, y no sé, quién sabe para cuánto tiempo llegue. Para cuánto llegue. Sí, pero no se nombre esta francesa. A lo que yo me refiero es que primero, cuando se escriben los derechos del hombre en la Revolución Francesa, sí, ella escribe en esa época, en 1792 creo, escribe un panfleto que tituló Los derechos de la mujer. Bueno, la mujer tiene... Pero en 1792. Sí, esa francesa era la esposa o amante o pareja de John Stuart Mill. No, John Stuart Mill es posterior, sí. Si no, esta es una francesa que fue olvidada. La redescubrieron por otra francesa, la acaban de redescubrir. Perdónenme, discúlpenme que su nombre se le ha olvidado. Pero lo tengo, pero no lo tengo anotado. Creo que la dama se refería a Mary Wollstonecraft. Sí. Era inglesa. Sí. No me acordaba del nombre. Sí, la esposa de John Stuart Mill también fue una feminista en el siglo XIX. Esta fue antes, y lo hizo sarcásticamente, como diciendo, ¿y las mujeres dónde estamos? ¿Por qué nada más los hombres? Pero se hablaba de hombre como de humanidad. Sí, es correcto, creo yo que era en forma sarcástica, ¿no? Sí, en forma sarcástica. Porque al referirse a los derechos del hombre, evidentemente se refería al hombre como especie, no necesariamente al hombre varón. A toda la humanidad. Sí, claro, toda la humanidad. Se usaba hombre en el sentido de toda la humanidad. Sí. Pero dice, ¿por qué nada más hablan del hombre? ¿Por qué no se habla de la mujer? Porque los derechos del hombre no eran para la mujer, algunos de ellos no eran para la mujer. Y estamos hablando de los occidentales, porque los orientales están en la calle. Pero por ejemplo, en las etapas, por ejemplo, de Simone de Beauvoir y de todas esas feministas, pues realmente han ido creciendo.
va evolucionando el feminismo, no tampoco que la mujer sea primero y el hombre pues después, no, somos seres humanos, pero las mujeres perdimos ciertos derechos desde Grecia, o sea, perdimos derechos, la mujer era abajo, la mujer solamente era para poder tener hijos, para cocinar, para esto, para lo otro, pero la mujer se fue superando. Perdón, por eso se dice derechos inalienables. Derechos inalienables en aquel momento del hombre. O sea, eran derechos inalienables para el individuo, la libertad. Pero la mujer no era libre. La mujer estaba sometida al esposo. Claro. Y la mujer no podía salir de la casa así como así. Y a mí me dice mucha gente, es que ya eso ya estamos, esas ideas ya están predominando en todo el mundo, momento. No, es cierto, no. A ver, ¿los musulmanes las aceptan? Las musulmanes, por ejemplo, eso sí, yo por eso digo allá en bueno, los musulmanes no. Las musulmanes absolutamente las matan. No podemos criticarlos porque es un problema muy complejo. No me voy a poner a decir quién tiene la razón. Yo solo quiero decir que no seamos europeocentristas, por favor. No, tenemos que ver todo el es decir, Europa y América Latina podemos estar en esos problemas. Esos problemas no existen en el mundo musulmán. No existen en Rusia. No existen en China. No existen en la India. La mayor parte de la población del mundo no tiene esos problemas. Pero obviamente lo que pasa es que la parte directiva del mundo, no directiva, la parte más avanzada técnicamente, tecnológicamente, y en el análisis de los derechos y de los estudios, debemos reconocer que es el occidente. Porque obviamente ya pasamos por las etapas en que ellos están en su trato de otros individuos. Pero ellos no tuvieron discriminación al negro, pongamos, los musulmanes no tuvieron discriminación al negro, nosotros sí. Entonces, la discriminación a los derechos de la mujer, vuelvo a hablar de lo inalienable. Lo que está ocurriendo ahora, aunque no lo llamen así, es que se está reconociendo que los derechos inalienables del hombre son los de la mujer, son los del ser humano, ya son derechos inalienables del ser humano. Y eso es lo que es sí, el ser humano importante, la humanidad en sí, que todos tengamos. Y obviamente sí hay sociedades más evolucionadas en el sentido de respeto a la persona humana que otras. Entonces nosotros estamos en una etapa de sociedad de bienestar social. Para retomar la pregunta antes de saltar a otro comentario, como yo la entendí, la duda era si parece, como lo plantea el maestro, que en esta época se intenta implementar, crear una sociedad racional con principios racionales en Estados Unidos, y si hoy en día ya se había abandonado la razón y pues ya es una época, ahora con Trump, post-racional. Yo diría, no sé si está de acuerdo, maestro, que la historia de los Estados Unidos es una constante batalla de implementar estos principios racionales en una sociedad real, vaya. Y por decir, como lo menciona, con las poblaciones esclavas africanas que en la Constitución no son reconocidas, sino por el compromiso de los 3/5, en donde contaban como 3/5 de población, y de repente ya en el siglo XIX se dan de tope, es decir, oye, pues pusimos en la Declaración de Independencia que éramos todos iguales. ¿Qué significa que seamos todos iguales? Y creo que ha sido una constante implementar esa racionalidad en una sociedad diversa y compleja, ¿no? Como es. Pero creo que había otra duda acá también, sí. Bueno, yo quería volver a la parte de la primera
exposición, no veniéndonos entendiendo un poco la forma de gobierno que nos va a hablar. En México los españoles, durante el virreinato, los criollos fueron los que finalmente hicieron la independencia, mucho tiempo después de eso. Pero, y los españoles no permitían en ningún momento que los criollos accedieran a posiciones de gobierno, ¿verdad? Entonces, era lo mismo ya, no era exactamente lo mismo, no tenían tanto cuidado los ingleses de las colonias en América, porque como quisiera nada más aclarar esa parte. Sí, tiene usted razón. Es que, perdón, en América, sí, efectivamente. Lo que pasa es que en Estados Unidos los cuerpos de gobierno, como decíamos, se crearon muchos cuerpos de gobierno propios que se decían allí mismo. O sea, sí se autogobernaban. Sí, claro, pero había esclavitud, obviamente. Sí. Y en América también, digo, en México también. América lo tiene. Sí. Esos cuerpos, como decíamos, crearon sus propios sistemas y practicaban, llegaron a controlar los recursos, lo cual fue muy importante. Y los que llegaban de Inglaterra eran los gobernadores, pero colaboraban ya con los que estaban en América. O sea, no había esa rigidez de parte de los gobernadores, porque todos esos gobernadores también venían de España para gobernar América, México, y la parte de los españoles, ¿no? El asunto es que estos criollos, los que ya eran mestizos, no podían gobernarse, no podían acceder ni siquiera a mandos medios, aunque patrocinaban toda la corte del rey, del virrey. Esa es una gran diferencia. En el caso de la independencia, yo no me olvidaría de los mestizos. Sí. Porque además el mestizo hay de todo grado, ¿no? bueno, pero el mestizo, América, por ejemplo, los conquistadores de América vinieron, pero se tomaron de los mestizos para hacer un ejército más fuerte, porque no podían ellos solos. Eso es parte del triunfo de que pudieran con toda la América Latina, con todos los mestizos. No tuvieron tiempo de que se hicieran mestizos. La conquista fue hecha por los españoles, aliados con los indígenas, enemigos de los poderes dominantes. Y creo que hay una diferencia clave y sí se refleja en un cambio de los países que surgen, tanto México como Estados Unidos allá. Es que, por decir, el proyecto político del que estamos hablando ahorita, del americano, no contempla al indígena ni al negro como un sujeto político. Vaya, el indígena se le deja en reservaciones y a la persona esclavizada pues no es un ciudadano. Y la complejidad acá es que al independizarse desde Morelos con sentimientos de la nación, se dice, lo único que hay que diferenciar a un americano de otro son sus vicios y sus virtudes. Se tiene que contemplar en el proyecto político a todos, ¿no? Y creo que surgen diferentes gobiernos y diferentes naciones por eso mismo. Es que son cosas de grado. Acuérdense que les hablé de la heterogeneidad de la población. La heterogeneidad de la población de los Estados Unidos. O sea, llegaron anglicanos, llegaron católicos, llegaron cuáqueros, llegaron de todos lados. Y luego incluyeron a los franceses, porque los franceses que ya estaban aquí no se fueron, se quedaron en Canadá y también empezaron a poblar las zonas del Mississippi. Y esos se quedaron. Entonces, son diferencias
son heterogéneos, no hablan el mismo y ni siquiera no hablan el mismo idioma en el caso de los franceses. Y sin embargo se incorporaron todos por la forma en que ellos van desarrollando sus ideas para llegar a la independencia y llegar al gobierno. Y yo creo que es tiempo ya que podemos seguir con lo del gobierno. Me parece. Entonces vamos a ver lo del gobierno porque creo que se aclararon muchas ideas así. Gracias por sus comentarios. Gracias. La primera forma de organización que se propuso para la nueva nación fue una confederación. O sea, era una república pero confederada. Surgieron muchos problemas. Cada estado emitió su propia constitución, independientemente de que concordaran o no con una ley suprema nacional o con la de los otros estados. Estuvieron de acuerdo en las garantías de los derechos individuales, pero diferían en otros puntos. Se fijaban aranceles diferentes en cada estado. No se otorgaba al gobierno nacional el monopolio de la emisión de moneda. Además, cada estado podía tener su propio ejército. Se instituyó el sistema de gobierno confederado. Era una confederación débilmente estructurada. Este sistema fue reflejo de la realidad de las 13 colonias, 14 con Florida, ¿verdad? Desde 1820, cuyo punto de unión fue primero. ¿Por qué se unieron? ¿Qué puntos de unión hubo? La afirmación de sus propios derechos frente a la autoridad de la metrópoli, coincidieron en eso, seguida por el enfrentamiento bélico por la independencia mediante un ejército común contra los ingleses. Este sistema de confederación ya tenía antecedentes en la Confederación Helvética, Suiza. El Ejecutivo lo ejercía la Asamblea Nacional y no existía lo que ahora conocemos como el cargo del presidente. Los múltiples problemas creados por esa organización tuvieron como consecuencia que en 1787 se escribiera un nuevo documento, la Constitución de los Estados Unidos de América, adoptada en 1789. Esto es lo que yo les leí hace un rato. Los principios que estableció fueron la separación de los poderes del gobierno en ejecutivo, legislativo y judicial. La propuesta se encuentra, como hemos visto, ya en el francés Montesquieu. No obstante, varias de las colonias habían conocido una organización informal tripartita, formada de hecho por el gobernador que representaba al rey, la asamblea que representaba a los colonos y los tribunales judiciales. La Constitución lo elevó a nivel federal en una forma que se consideró adecuada a la nueva nación. Con este sistema se buscaba el equilibrio entre los tres poderes de tal manera que ninguno de ellos abusara de sus ciudadanos. Para Montesquieu, si no se dividían los poderes, se entendía que el Estado podría tener los poderes para acusar, interpretar las leyes y condenar, lo que llevaría a la tiranía y al despotismo, lo que resultaría peor que una monarquía constreñida por las leyes. La formación de una federación en que los estados confirieran al gobierno federal poder de tributar, de tomar decisiones en cuestiones de relaciones exteriores y de control de la emisión de moneda, así como los asuntos de seguridad y defensa nacionales, fue otro de los aspectos que ellos tomaron desde 1790 más o menos. Si esto se parece a algunas de nuestras constituciones, en América Latina casi todas las constituciones tienen estos aspectos, pues ya podemos ir viendo de dónde vino la inspiración indirecta en muchos casos de los pensadores franceses. En lo relacionado con el poder legislativo y la determinación de las leyes que regirían en todo el país, se estableció la existencia de dos cámaras. En Inglaterra ya existían dos cámaras, la de Lores y la de los comunes, pero esas cámaras eran por clase social, los comunes y los nobles. Izquierda y derecha. No necesariamente. Sí. Yo no soy absoluto en todo. La vida me ha enseñado que hay muchas
Soy mayor que usted, así que puedo decírselo. La vida me ha enseñado que muchas cosas no llegan al absolutismo No total. exactamente, pero tenían algo parecido a lo que yo estoy mencionando. Sí, tiene razón. Sí. Tengo razón. Base de diferenciación de clases sociales la que tiene. En Estados Unidos las dos cámaras fueron resultado de negociaciones entre los estados. Hubo varios aspectos que resolver, pero entre los más importantes están el de las diferencias entre la población y la superficie territorial de los 3 estados. O sea, los estados pequeños querían que los representantes fueran 2 por cada estado, y los estados grandes querían que fuera por población. Según fuera la población serían los representantes. Entonces crearon 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y en esto no tiene nada que ver la clase social. En Inglaterra sí, pero aquí no tiene nada que ver la clase social, porque uno es por razones de tamaño geográfico y otro es en razones del tamaño de la población, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ahora, los nuevos territorios. Otro problema era qué hacer con los nuevos territorios que se colonizaban en el oeste. Había quien prefería que las 13 colonias originales, ahora estados, se expandieran sumando nuevas tierras a su jurisdicción. Otros veían a los nuevos territorios como colonias que seguirían lo que les decían los estados de la nueva nación. O sea, tenían colonias dentro de lo que antes había sido una colonia. El estado de Nueva York dio la pauta al ceder sus derechos sobre las tierras del oeste al gobierno colonial, al gobierno nacional. Se determinó que al pasar dichos territorios de cierto número de habitantes, se convertirían en estados con los mismos derechos que los 3 estados originales. Este sería un punto de tensión en los años siguientes, cuando los estados esclavistas del sur vieron cómo se reducía su ponderación en las asambleas federales al crearse nuevos estados libres de la esclavitud. O sea, había un equilibrio en el momento en que se independizan entre los estados que no tenían esclavitud y los que tenían esclavitud. Cuando se empiezan a crear nuevos estados, ese equilibrio se pierde. Se eligió un presidente que encabezara el poder ejecutivo, aunque hubo varios partidarios de un consejo de gobierno, por temor de que un solo hombre con tanto poder cometería abusos a pesar de la división de poder. O sea, hubo quien se negó, se opuso al sistema presidencial. La elección del presidente fue y es hasta la fecha indirecta. ¿Por qué es indirecta? Cada estado elige cierto número de electores que a su vez eligen al presidente. De hecho es una elección casi indirecta, pero sí es por estados. Por eso ustedes pueden ver que a veces el perdedor tiene más votos en total que el ganador tiene, el perdedor tiene más votos en total que el que ganó la elección, pero no la gana, el perdedor no la gana aunque tenga más votos, porque es por elección indirecta de representantes según cada estado. Y los partidos hacen lo mismo. Entonces una elección indirecta directa. ¿Por qué? Porque es directa porque participan los electores votando por el representante, que puede ser de los republicanos o de los demócratas. Y se estableció que la Constitución de la Nación estaría por encima de todas las otras leyes. Para vigilar el cumplimiento de esta disposición se creó una Corte Suprema de Justicia. O sea, la Corte Suprema de Justicia en un principio fue creada para que los estados no dijeran que su ley valía más que la federal. Entonces la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos establece que una ley estatal es válida si no se opone a lo que establece la Corte Suprema.
lo que reconoce la Corte Suprema de Justicia, y a las leyes que establece la Cámara de Diputados, ¿no? que se crean en la Cámara de Diputados. Como ocurrió posteriormente en Francia, se adoptó el principio de que todos los hombres son iguales ante la ley. De esta manera, todos los hombres son iguales ante la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso los que ocupan los cargos públicos están sometidos a los principios de la ley. La ley es suprema en este caso, pues. De esta manera todos tienen el mismo derecho a la protección que la ley otorga y a los deberes que la ley impone. Se reconoció al pueblo su derecho a cambiar su forma de gobierno mediante los medios legales que se definen en la propia Constitución. Esta contiene en sí el germen de su cambio y la esencia de su estabilidad. Es posible enmendarla por la aprobación de las 2/3 partes del Congreso y las 3/4 partes de los estados. Los legisladores quisieron que se la adaptara a los cambios en la sociedad y que ninguna minoría pudiera obstaculizar indefinidamente la acción exigida por la mayor parte de la gente, a la vez que se evitaban cambios apresurados impulsados por grupos de presión. Posteriormente, a los 2 años de adoptada, se hicieron las primeras modificaciones. En 1791, con la Declaración de los Derechos del Hombre, pero no fue la primera declaración de los derechos del hombre. Estaban ellos en mucha comunicación con los franceses. La primera declaración de los derechos del hombre fue como el preámbulo de la Constitución francesa de la Revolución de 1789. Y la idea, de ahí tomaron ellos la idea. Entonces, hacer una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Hay derechos que tiene el ciudadano, pero hay derechos que tiene el hombre. Eso sobre todo se ve en la Declaración Francesa de 1793, después del terror o durante el terror. Por esa fecha ya en Francia se había debatido la declaración de esos derechos, por lo que les acabo de decir, porque se ve que estos estaban en contacto con las gentes de Francia y siguieron lo que los franceses habían hecho al respecto. Una declaración de derechos del ciudadano y de los derechos del hombre. En esta declaración, entre otras cosas, se garantiza la libertad de creencias, de expresión y de prensa, el derecho de asociarse pacíficamente y de pedir al gobierno que corrija errores, y se garantiza el derecho a los ciudadanos a portar armas, y a la vez se estipula que las tropas no deben acuartelarse en residencias privadas sin el consentimiento de sus propietarios. Y de gran importancia fue la disposición de que no se puede obligar a nadie a atestiguar contra sí mismo, pues con esto se le quitó utilidad legal a la tortura. Porque es muy fácil decir, prohibimos la tortura, y luego se usaba en los juicios, en nuestros casos. La gran omisión de esos años es que los legisladores no incluyeron nada sobre la esclavitud y se dejó a cada estado la facultad de decidir al respecto. En ese momento, esa determinación sirvió para preservar la unión. O sea, era unión o era abolición de la esclavitud y fragmentación. Y los estados que ya habían liberado a los esclavos optaron por dejar a los esclavos, a los estados esclavistas, el derecho a conservar la esclavitud, diciendo que con el tiempo se terminaría por ver que no era conveniente mantenerla y se llegaría a liberarlos pues, por sí mismos en los estados del sur. ¿A qué se referían con el tiempo? Que al irse generalizando las ideas de la igualdad de los hombres,
las ideas, no el aspecto económico, el trabajo ni la igualdad, no. No, las ideas de la libertad del hombre. Ah, Estaban hablando de Más acá. la esclavitud. Estamos hablando de la esclavitud. sí, gracias. Ya entendí. Pero a la larga, esa misma disposición pondría en peligro la propia existencia de los Estados Unidos, porque el problema no se resolvió como ellos creían como ellos creían. Antes de terminar este brevísimo resumen de la experiencia de gobierno, hubo dos grandes tendencias vigentes aún hoy en día en la política de Estados Unidos. Una, la de conservar y proteger la libertad individual frente al poder del Estado. Y otra, por lo tanto, y aquí viene lo que usted está hablando, y otra, la de limitar los poderes de tendencia que encabezó Jefferson, y otra que buscaba la eficacia y fortalecimiento en el gobierno, dotándolo de mayores poderes para orientar al país y procurar la igualdad. En el primer caso, el líder fue Jefferson, que ahora sabemos que era esclavista, el gran héroe de los norteamericanos era esclavista. Y el otro era Hamilton, que murió joven, no llegó a la presidencia. Puede decirse que ante todo hay dos grandes influencias: pensadores del liberalismo inglés y de la Ilustración francesa, y en los Estados Unidos, basados en la propia experiencia de las 13 colonias, sobresalen entre muchos otros Thomas Paine, en Common Sense, Sentido Común, Los Derechos del Hombre, Benjamin Franklin, los papeles de Benjamin Franklin. Él escribió artículos en periódicos que fueron recopilados. Thomas Jefferson, Declaración de Independencia, él redactó la Declaración de Independencia. Hamilton, este es de los papeles federales. Hamilton pedía la creación de un banco central y fue de sus grandes propulsores. Y John Adams, Pensamientos sobre el gobierno, y muchos otros, pero estos son de los principales. De los pensadores de las épocas anteriores recibieron la influencia de los puritanos seguidores de las ideas republicanas, y sin embargo no serían estas las que llegarían a desarrollarse plenamente, porque quien desarrolló las ideas republicanas acá fue Harrington y su obra Oceana, escrita en 1656, en la que sostiene que la república es la única forma de gobierno que mira principalmente al interés general y cuenta con el apoyo y consentimiento de los individuos. Es por ello el más auténtico gobierno popular. Para él, en forma por demás interesante, el gobierno es una superestructura que se relaciona con la estructura de los intereses de la sociedad mediante lo que se conoce como razón de Estado. Y entonces, en el pensamiento de Harrington, la razón de Estado justifica muchos hechos del gobierno en base a la búsqueda de la igualdad. Para él, en forma por demás interesante, el problema es una superestructura, pero sin embargo no sería él quien desarrollaría plenamente estos conceptos de estructura y superestructura que son premarxistas. En él se manifiesta también la idea de Congreso bicameral, la separación de poderes y la rotación de los cargos. Por otra parte, Harrington distinguía en la sociedad la existencia de una aristocracia intelectual. Marx no entiende esto. Marx, su tesis fue la cambió de su universidad, porque en la universidad en que estaba en Berlín no se la aceptaron y se pasó a la Universidad de Heidelberg para sacar su tesis. Por otra parte, Harrington distinguía en la sociedad la existencia de una aristocracia intelectual que tendría el principal papel en la elaboración y aplicación de las leyes de una nación. Esas ideas se dejaron sentir en las constituciones de Carolina, Nueva Jersey y Pensilvania. Llegó a ser un autor muy mencionado en las discusiones que precedieron a la elaboración de la Constitución de los Estados Unidos. Jefferson tenía un ejemplar de su obra que se conserva en la Biblioteca del Congreso. Y, por supuesto, no lo podemos considerar marxista, pero sí, al hablar de estructura y superestructura,
estamos ya en una situación en una situación pues que también Marx nos habla de una estructura económica que determina los demás, etc. Y pues pero del gobierno de Estados Unidos, pues con esto ya vemos en qué culmina todo lo anterior. Culmina en estas ideas que no nos son tan desconocidas en realidad y que las podemos encontrar como una influencia sobre muchos otros, lo que se ha realizado en muchos otros países. El tema, por supuesto, como todos los temas, es amplísimo y se puede desarrollar de muchas maneras, pero pues espero no haberlos aburrido mucho y les doy muchas gracias por su atención y espero que en el futuro podamos volvernos a platicar. Muchas gracias al embajador Roberto Reyes Mazzoni por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos también el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a dar cita el próximo jueves, creo que es 17, no, 15, estoy mal, es el 14. El próximo jueves. 14 de septiembre, a la misma hora, aquí en la cafetería, a las 7, para hablar, ahora sí, viajar en el tiempo y en el espacio a Francia, a 1789, para hablar de la Revolución Francesa y sus también aspectos ideológicos y el impacto que tuvo. Así que nos esperamos la próxima semana y pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Puedo hacer un comentario? Creo que sí, De 5 minutos. Mire, me pareció bastante interesante su conferencia porque hace un recorrido sobre cómo nace la conciencia política o conciencia social. En realidad, eso es lo que origina los grandes cambios en cualquier época, ¿verdad? Se gesta una idea, a partir de esta idea se hace un pequeño círculo de personas pensantes, ¿verdad? Que se aglutinan, se la comunican y luego empiezan a replicarse en diferentes partes de la sociedad, la que sea, y luego sucede un fenómeno que todavía no se entiende por qué sucede así, pero sucede, que se hace como una sinergia de grupos independientes, que cada uno se maneja, digamos, de una manera independiente, pero surgen como en la teoría de las catástrofes, ¿verdad? Como una reacción sistémica, imparable, ¿verdad? Llámese guerra de independencia, o llámese revolución, o llámese cambio social, o llámese la transformación, como la quieren llamar, ¿verdad? Y entonces, y luego viene la parte racional, ¿no? Yo pienso que la racionalidad es la consecuencia del cambio de consecuencia, del cambio de conciencia, no es el origen del cambio social. La racionalidad es consecuencia de cambio de conciencia. Primero tiene que haber un estado colectivo de conciencia ampliada para que se diera esta sinergia, ¿verdad? Y luego viene el estado de conciencia reducida, que es cómo se va a traducir a las cámaras, a las leyes. Si nos vemos de los principios que mencionó, por ejemplo, el principio de Montesquieu, ¿verdad? Montesquieu hablaba sobre 4 tipos de gobierno: democrático, autocrático, luego monarquía y luego despótico. Era el más odiado por él, ¿verdad? Era el único que odiaba, porque la monarquía la podía soportar. Montesquieu no estaba en principio contra ¿verdad? Y cuando empezó a hablar sobre el derecho a la felicidad no es un principio racional. Lo que le hace feliz a uno, al otro a lo mejor no lo hace feliz, ¿verdad? No es un principio racional, no es un derecho universal, Exactamente. ¿verdad? Y entonces lo que predomina en los grandes cambios sociales es la irracionalidad, no la racionalidad. La racionalidad viene después para establecer un nuevo estado de equilibrio, ¿verdad? Entonces, si lo recorremos más o menos lo que platicó aquí y le añadimos este aspecto, digamos, podríamos decirlo, de conciencia individual, colectiva,
entonces quizás podemos comprender lo que pasa ahorita, Sí. ¿verdad? O sea, a esto damos conferencias sobre historia para comprender el presente Exacto. o el futuro. Bueno, hubo un francés que vino, que visitó Estados Unidos 50 años después de la independencia. Es algo que es muy importante y que ha vuelto a seguir siendo importante siempre. El hombre quiere libertad. El hombre no quiere ser esclavo, pero también quiere igualdad. ¿Y cuándo la tiene? La igualdad tampoco es racional, no somos No. iguales. ¿Cuál es? ¿Cómo? No hay igualdad, según los pensadores franceses, no hay igualdad física porque hay distinta dotación para cada individuo. Y respecto- ¿Física a qué se refiere? a que hay gente que puede ser más diestra para ciertas actividades que otro. Ah, Y pero, otros, sí. pero O sea, son- el conocimiento se adquiere. Hay comunidades que lo pueden adquirir conocimiento y hay comunidades que no saben ni qué es un libro. Sí, pero ellos se refieren en este sentido a que usted puede ver un niño y dibuja muy fácilmente. Si No, quiere no, clase. estamos hablando de seres humanos adultos. No, pero el ser humano tiene origen en un niño. Ah, por supuesto, todo el mundo lo sabemos. Y en gran parte nuestra... Está usted acabando con Chomsky ahorita, pero ¿cómo se llama? Pero bueno, entonces el niño que todos llevamos se desarrolla y saca sus ideas. Ahora, hay estudiantes que aprenden fácilmente y otros no, ciertas cosas. Usted puede tener preferencia por la historia, pero si le ponen tal vez, no sé, a mí si me ponen un cuaderno de álgebra, Ay, no, terrible. entonces creo que no tenemos la facilidad, ¿verdad? Yo estudio filosofía Usted estudió filosofía. y también química estudié. Entonces, no hay cual me guste más, pero quiero abarcar más el conocimiento, más. Sí, pero usted estudia filosofía porque le atrajo la filosofía. Bueno, Y tenía facilidad. primero tenía que estudiar química, 40 años ejercí. Ahorita tengo solamente 28 años al revés. Bueno, 82. por eso, pero- Entonces tenía que tener, los seres humanos tenemos que tener para trabajar, para comer, para hacer una casa. No todos los seres humanos tenemos ya la casa hecha y todo. Entonces, después de que ya me terminé la química, me interesó la filosofía. Y entonces ya estoy ahorita en el doctorado. Perdón, pero por tiempo, ahora sí vamos a tener que cortar ahí la conversación. Sé que está muy interesante, pero reitero, extendemos la invitación al próximo jueves para poder continuar la plática. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.